Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Josué. Espero que les esté gustando, hermanos, esto, que estamos aprendiendo algo sobre esto. Bueno, como es costumbre, quiero empezar orando para que sea el Señor que toque nuestros corazones, amén, nuestras mentes, y que pueda transformarnos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Padre, te alabo en esta tarde por la gracia que me da, Señor, de poder traer tu mensaje, Señor, de poder enseñar tu palabra, Señor, pero te ruego que pueda enseñarla de una manera sencilla, Señor, y que esto sea dirigido por tu Espíritu Santo, para que esto pueda producir, Señor, en los corazones, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, un fruto, Señor, porque sé que tu palabra es como fuego, Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Y muchas veces nuestros corazones están endurecidos, Señor. Pero tu palabra es poderosa, Señor, para ablandar el corazón más duro. Te ruego, Señor, que nos hables en esta tarde, oh Dios. Sea yo un instrumento, Señor, para ti, para tu gloria, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y en Él te doy la gracia. Amén. Bien, queridos hermanos, estudiamos, si ustedes recordarán, solo para hacer un breve repaso, la semana pasada estudiamos a Rahab, ¿recordarán? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cómo una mujer ramera, una mujer prostituta es salvada solamente por la fe, pero una fe no de labios para afuera, una fe que obra, porque ella escondió a los espías y eso hizo que los espías hicieran un pacto con ella para que ella pudiera ser salvada. Y al final vimos que ella es salvada conforme al juramento que se hizo. Y eso es un tipo de cómo Dios puede salvar a cualquier pecador, aun cuando está condenado, como era toda la ciudad. Habíamos hecho referencia también a un detalle, bueno, no lo hice referencia, lo hice este miércoles, porque es bien importante, ¿no? Rahab no había escuchado otra palabra del Señor sino juicio, que serían destruidos. Solamente habló ella cuando dijo: hemos oído que Jehová abrió el mar y ha destruido a todos vuestros enemigos, ha destruido a Og, ha destruido a Sehón, y ahora va a destruir a todos estos, y ahora vienen a destruir todo esto, o sea, la casa donde ella estaba, todo eso iba a ser destruido. Ella solamente escuchó de Jehová como el Dios de juicio, y que ella misma estaba bajo condenación. Sin embargo, ella alcanzó la salvación por medio de la fe, y cambió de pueblo, y pasó a ser de un pueblo extraño al pueblo, formó parte de ser el pueblo de Dios, ¿ok? Y ella fue la que le dio las noticias y el ánimo. Dios utilizó a esta mujer para que el pueblo de Dios entendiera de que los cananeos, la tierra que Dios les iba a dar, estaban aterrorizados por causa de Israel y del nombre del Señor. El pueblo está aterrorizado y eso les da ánimo a ellos. Y Josué, es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Josué dice, bueno, él se levanta muy de mañana, es algo típico cuando van a emprender un viaje. Ustedes recordarán cuando Abraham iba a llevar a sacrificar a su hijo Isaac, él se levantó de mañana. Y así, es una forma, una expresión cuando van a hacer algo, más que todo de un viaje. Y bueno, ellos se emprenden a cruzar el Jordán. Ahora bien, el Jordán, Dios le va a hacer pasar el Jordán en una época en la cual es muy difícil atravesarla. ¿Por qué? Porque el Jordán está desbordándose en sus orillas. El Jordán normalmente es un río no tan caudaloso, se podría decir, que en épocas de sequía no hay mucha corriente y no puede pasar. Pero en la época en la que ellos estaban, que era la época de la siega, el Jordán se desbordaba. Era razón por la que hablamos la semana pasada de que en el terrado escondían las plantas de lino para que no se mojaran cuando se desbordaba el río. O sea, ellos lo hacían secar en el techo, en la azotea. Ahora bien, están estos Josué, ya saben, vamos a cruzar el Jordán. El Señor habla con Josué y le dice: recuerda que esfuérzate,
sé muy valiente. Ahora en este le dice, ve, porque ahora yo mostraré, voy a hacer maravillas y te engrandeceré, le dice, delante de todos, para que el pueblo conozca de que yo estoy contigo, así como estuve con Moisés. Recuerden que Josué es el sucesor de Moisés. Y muchos dirán, bueno, ya murió Moisés y de pronto Josué no va a ser lo mismo. Pero Dios tenía que respaldar que la obra de Dios no queda a medias. Dios iba a completar su obra, les entregaría a todos sus enemigos, le entregaría la tierra, una tierra excelente, una tierra conocida como la tierra que fluía leche y miel, y les daría casas que ellos no habían edificado, le daría cosas le daría pozos, cisternas que ellos no habían cavado, le va a dar cosas de sus enemigos para ellos, para que vivan en amplitud, iban a ser bendecidos grandemente. Y sus enemigos serían destruidos, porque sus enemigos eran adoradores de dioses falsos. Y Dios había sido paciente con ellos por muchos años, 400 años. Pero ese pueblo no se arrepintió y era el tiempo de la destrucción total. Ahora bien, está atemorizado y Josué le dice, bueno, llama a Josué tempranito, le dice, bueno, llama a sus oficiales, a los escribas y a sus oficiales principales, le dice, vayan al pueblo y le van a decir al pueblo que se prepare, que se santifique, es decir, que laven sus vestidos, santifíquense, prepárense, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el Jordán. Cuando usted escucha 3 días, hermanos, definitivamente estamos hablando de ¿qué? De la resurrección de Cristo, de que viene algo nuevo, una nueva vida. Ahora dice que el Señor los iba a pasar al Jordán y el Señor abriría el Jordán, lo separaría, secaría el Jordán para que su pueblo pueda pasar. Entonces el pueblo de Israel espera ahí pacientemente y la orden era esta. Josué mandó a los sacerdotes diciéndoles, vayan delante de ustedes hasta la ribera del Jordán, llevando el arca sobre sus hombros. Los sacerdotes caminaron con el arca, ya voy a explicar lo que es el arca, no sé. Entonces ellos llegaron y se pararon a la altura del río, al borde del río, y cuando los sacerdotes mojaron la planta de sus pies, el río Jordán se secó. Milagrosamente el río Jordán se secó. Ahora, hermano, esto debe espantar más a sus enemigos, el saber que se ha secado y que el pueblo completamente va a pasar el Jordán en seco, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, no tuvieron que hacer ningún puente, toda la nación de Israel está cruzando. Hubo ciertas ordenanzas, le digo, sí, ustedes de ahora en adelante, le dice Josué al pueblo, ustedes van a cruzar el Jordán. El Jordán se va a secar y ustedes van a pasar en seco. Ahora bien, ustedes van a mirar y seguir el arca, porque de aquí en adelante ustedes no saben el camino, ustedes no conocen, y el arca del tabernáculo es la que los va a guiar hacia la otra tierra. O sea, ellos, recuerdan cuando estaban en el desierto, ellos estaban siendo guiados por qué. A ver si se acuerdan ustedes. Había una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Una nube de día que los guiaba por donde debían ir y un fuego en la noche. Pero sin embargo, ahora cuando van a cruzar, la nube y la columna de fuego desaparecen. Y ahora van a ellos ser guiados de otra manera. Es el arca quien les va a decir el camino por donde tienen que ir. Ahora, ¿qué representa el arca, hermano? Si leemos lo que vamos a estudiar ahora, que estamos estudiando, es el capítulo 3 y 4 de Josué, vamos a encontrar que una palabra se repite muchas veces, más de lo normal. Para ser exacto, 17 veces se repite, hermano. Y es la palabra arca.
Y entonces, ¿qué me quiere decir la Biblia cuando yo veo esto, hermano? Que ¿a dónde quiere apuntar la Escritura cuando se repite tanto una palabra? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el punto central de esto? El arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? Si volvemos a Éxodo 25, nos vamos a encontrar que Dios le mandó a hacer a Moisés que hiciera un arca, una cajita, un arca de madera, una caja de madera de acacia, una madera dura. Recuerden que les enseñé la semana pasada que Josué estaba en Sittim. Sittim significa acacia, un lugar donde había madera de acacia. Esta madera de acacia, esta caja, tenía que ser revestida totalmente de oro. El Señor le dijo, cubrirás esta arca completamente de oro. Y encima de la arca, como una tapa, le pondría una lámina de oro puro, cubierto todo de oro, una lámina de oro llamada el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio, o sea, sobre la tapa esa, estaban dos querubines, dos, no sé qué forma tenían, qué aspecto tenían. Algunos dicen querubines que son de 4 o de 6 alas, ¿sí? Lo cierto es que los querubines estaban, dice, eran unos ángeles que tenían unas alas sobre el propiciatorio. Y había uno enfrente de otro. Aquí estaba un ángel y frente a él había otro ángel. Y estos dos estaban mirando hacia el propiciatorio. Y extendieron sus alas, cubriendo el propiciatorio. Ese era más o menos el arca. Me gustaría ver, espero que hayan entendido más o menos, los querubines sobre el arca, una tapa llamada el propiciatorio y la caja de madera recubierta de oro con argollas en los costados para que pasaran unas varas también de madera forradas de oro para que los sacerdotes pudieran transportar. Es así como la tenían que llevar, no podían tocarla porque dentro de allí estaba, se suponía que era la presencia del Dios vivo. Dios estaba habitando en esa arca, era Dios con su pueblo en la tierra. Es decir, los querubines, Dios está rodeado, dice, de querubines que dicen santo, santo, santo. Los querubines de allí y el propiciatorio. Perdón, esto en la tierra, ¿sí? Representa eso, la presencia de Dios. Otra cosa que también representa esto, hermanos, y se los he dicho, es que el propiciatorio, hermanos, la tapa que usted ve en el hebreo, viene de caporet o de cafar, la misma palabra que se usó para cubierta, para cubrir. Ustedes ven que cuando vino el juicio de Dios sobre los tiempos de Noé, había un arca, ¿recuerdan? ¿Okay? Y el arca fue recubierta con brea para que el agua no entrase, es decir, para que el juicio de Dios no destruyera a los que estaban dentro del arca. Ellos fueron librados del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque había una cobertura, algo que cubría eso. Ahora esa misma palabra, esa misma raíz es la misma que habla del propiciatorio, es caporet, viene de capar, de cubierta, algo que cubre. Ahora bien, en ese caporet llamado propiciatorio, el sumo sacerdote entraba 2 veces por año. La primera era para expiar su propio pecado y rociaba sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Y la segunda vez era por los pecados de todo el pueblo. Y los esparcía y les rociaba la sangre en el propiciatorio. Ok, ¿qué significa esto? Porque es interesante, yo siempre lo he visto así, hermano. La orden cuando el Señor dijo que hicieran el propiciatorio era que el arca, el propiciatorio, la tapa y los querubines, los ángeles, tenían que ser hechos de una sola pieza. O sea, no pueden ser 2 piezas separadas, sino una sola pieza. ¿Qué nos enseña esto, hermano? ¿Qué representan los querubines? Los querubines, hermano, cuando el hombre pecó en Edén, dice que el Señor puso querubines al oriente del Edén con espadas oscilantes para que no regresara. Es decir, que los querubines se encargaban de ejecutar el juicio de Dios. Entonces usted ve los querubines. Debajo de los querubines, dentro del arca, ¿qué había? Estaba la ley. Las demandas de la ley.
no podían ver a los querubines. ¿Por qué? Porque había una tapa que impedía que ellos pudieran ver, una tapa rociada con sangre, la cual es el propiciatorio. Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y entonces usted ve dos cosas, hermanos, dos cosas en el arca. Cuando usted ve ahí, el propiciatorio es la misericordia de Dios, la que impide que los querubines puedan ver o exigir las demandas de la ley, por la cual nos culpan a todos por quebrantar la ley. Es decir, los querubines no pueden ejecutar el juicio de Dios porque hay algo que impide, y es la misericordia de Dios, el propiciatorio. Jesucristo y su sangre es lo que nos exime del juicio. ¿Y por qué de una sola pieza, hermano? Porque Dios es inseparable. Él es juicio y misericordia a la vez. Él no es solamente un Dios de solo misericordia, hermano, lo he dicho muchas veces. Él no es un Dios, ay, amor y todo amoroso y no de juicio. Recuerden, Rahab solamente había oído juicio. No es malo, a veces uno dice, ay, hermano, no hables del infierno. No, sí, eso es lo único que oyó Rahab y se salvó, porque tuvo temor, no quería morir. Juicio y misericordia es su nombre, así se le presentó a él. Ahora bien, en el arca representaba ahí la presencia de Dios, reposaba sobre el arca. Entonces cuando le dice que el Señor va a dividir o va a abrir el Jordán, ese es un tipo de lo que había hecho 40 años atrás, cuando abrió, ¿recuerdan el mar? El mar rojo, exacto. ¿Qué pasó? El Señor abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco y el Señor destruyó a sus enemigos. Sin embargo, después de esa grandeza de lo que Dios había hecho, ellos habían sido libertados del pecado o de la esclavitud, que es un tipo del pecado. Habían sido esclavos en Egipto, como lo hemos sido todos nosotros. Pero ellos cuando cruzan el mar y están en el desierto, hermanos, su naturaleza egipcia, tan ligada a la esclavitud, no la podían dejar, hermano. Y ellos, aunque eran libres, siguieron siendo esclavos, anhelaban esa vida. Y eso es un tipo de cómo nosotros, hermanos, aunque hemos sido rescatados por Cristo Jesús de la esclavitud del pecado, todavía anhelamos estar en esos lugares. Y muchos estamos vagando 40 años en el desierto. Pero Dios no quiere que su pueblo esté en el desierto. La voluntad es que pasen a la tierra prometida. Entonces eso no lo pudo hacer Moisés. Porque Moisés, como tipo de la ley, no puede llevarnos a conquistar y derrotar a nuestros enemigos que nos van a hacer libres totalmente. Ahora van a cruzar el Jordán y el Señor va a usar el mismo tipo. Ya yo los liberté de la esclavitud. Ahora el Señor les va a hacer vivir una vida conforme Él quiere. ¿Sí? Ya no como en el desierto. Ahora lo va a hacer andar como Él quiere, victorioso. Cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo anda? En victoria. ¿Sí? ¿Sí? ¿En victoria contra qué? Contra el pecado, hermano. Decir en victoria es que en realidad hemos tomado la victoria de Jesús sobre el pecado y llevamos una vida agradable delante de Dios. Cruzar el Jordán, hermano. El Jordán significa morir. Morir a la vieja naturaleza y a una vida nueva. Y el que abre eso, el que puede hacer eso, solamente es aquel que murió y resucitó por nosotros, Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios va a cruzar de la mano de Josué, que es nuestro Señor Jesucristo. Un tipo de Jesús, porque significa Jehová salva. Entonces ahora José le dice, bueno, a los sacerdotes les ordena, vayan, párense a orillas del y el Jordán se divide. Ahora bien, el Jordán se secó, hermano. Milagrosamente, ¿cómo creen que se secó, hermano? A ver, si alguno sabe. Históricamente, ¿cómo fue? Hay una ciudad más adelante, cerca de Jericó, y hay unas montañas. Y ahí hubo un derrumbe, hermano, de piedra caliza.
tapó totalmente el paso del Jordán. Pero eso no es un milagro, dice usted, no podrá decir. Eso no es ningún milagro, ¿no? El milagro está en que fue justamente en el momento que los sacerdotes pusieron el arca, sus plantas en el arca del tabernáculo, a orillas del Jordán. Y el agua vino después que el pueblo cruzó el Jordán. Entonces todo eso lo había determinado. Dios utilizó un evento natural para lograr que su pueblo hiciera eso. Eso está en el milagro, un milagro de Dios. Ha pasado en varias ocasiones, pero la gente ha dicho, sí, es verdad, esto pasó. Pero lo milagroso está en que esto sucedió justamente en el momento adecuado, cuando Dios lo dijo que iba a ser. Entonces, y el Jordán, en otras palabras, lo que hizo el Señor fue una represa que contuvo el Jordán, y el Jordán regresó hasta la ciudad, a una ciudad cercana de allí. Se levantó y regresó. Todo ese tiempo hasta que cruzó el pueblo, y después que cruzó el pueblo, el agua volvió a su cauce normal. Ahora bien, todo esto es tremendo. ¿Qué sucede después de esto? Dice que el Señor les da a ellos unos recordatorios. Le dice, Josué, llama a los príncipes 12 príncipes, llámalos y diles que recojan 12 piedras, que recojan 12 piedras del mismo río. Y ellos agarraron 12 piedras e hicieron un monumento, y lo hicieron como a 8 kilómetros de eso. Fue en su primer campamento, en el campamento de Gilgal. Allí lo hicieron un monumento, un recordatorio. Dios quería que su descendencia, la descendencia, los hijos de estos que estaban pasando, supieran siempre que Dios los hizo pasar el Jordán, partiendo el Jordán, y los hizo pasar en tierra seca. Eso es lo que quería el Señor con este monumento. Y Josué hizo algo adicional. Él tomó 12 piedras y construyó otro monumento de piedras donde estaban parados los sacerdotes. Es decir, había uno en su primer campamento y uno antes de cruzar el Jordán. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermano? ¿Por qué 2 recordatorios? Cuando estudiamos Efesios, hermanos, nos recordamos aquí, y Deuteronomio también, que Dios quiere que nos acordemos de qué, hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios que siempre recordemos? Atrás, ¿de dónde nos sacó el Señor? El monumento estaba detrás, antes del Jordán. Antes de cruzar el Jordán, estaba el monumento que les haría recordar de dónde los había sacado el Señor. Y eso es algo que no podemos olvidar, no debemos olvidar, hermano. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Qué éramos antes de conocerlo? De cómo transformó nuestras vidas. Es algo que Dios siempre quiere que recordemos. Lo dijo en Efesios, hermanos. Se lo voy a repetir por si se le olvidó. Así brevemente. Cuando dice en el capítulo 2 que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo les recuerda lo que éramos. Dios quiere que recordemos de dónde nos sacó, pero Dios, que es rico en misericordia, continúa Efesios, nos dio vida juntamente con Él, sentándonos a la diestra de Él. O sea, tenemos una bendición grande, y es como el pueblo, cruza el Jordán a tomar posesión de las bendiciones de Dios. Hermano, esto es prácticamente lo que estudiamos en Efesios. Dios nos ha libertado del pecado. Nuestro Josué, nuestro Señor Jesucristo, nos ha libertado del pecado.
y nos ha dado promesas grandes, entre ellas conquistar a nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos, hermano? Yo no sé cuáles serán los suyos, pero debe ser probablemente casi los mismos que yo, que los míos. Y es nuestra vieja naturaleza el pecado. Nosotros mismos. Esa vieja naturaleza que se resiste a morir, a los cuales el Señor ha conquistado, como dice Colosenses, y nos ha resucitado para una nueva vida. Él hizo pasar al Jordán a todo su pueblo. Entonces vemos dos tipos de liberación, hermano, en esto, lo que estamos viendo. Esto del Antiguo Testamento, hermano, no son solamente, como le dije la semana pasada, no son historias bonitas. Ellas apuntan a algo. La primera, como le dije, es cuando Cristo nos liberta, nos hace que lo conozcamos, nos saca de la esclavitud del pecado. Pero nuestra naturaleza nos hace dar vueltas en Egipto. Seguimos años y años igual. Pero Dios quiere que pasemos al Jordán. Y la única manera del Jordán es muriendo. Hay que haber muerte. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice Gálatas y Colosenses. Colosenses, se lo voy a leer. Miren lo que dice. Haced morir. Tiene que haber una muerte para pasar el Jordán. Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son estas cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas con las cuales tenemos que luchar, que pelear. Moody decía en una de sus anécdotas que él era muy avaro, dice, le costaba, acá dice, la avaricia es idolatría, y él le costaba dar. Era, como decía, que tenía el codo, ¿no? ¿Cómo que le dice? Bueno, era, como le dice ahí, tiranosaurio rex, tiene los brazos muy corticos, no le llegan al bolsillo, ¿sí? Algo así. Entonces, este hombre era avaro, y le toca la puerta a un mendigo y le dice, hey, dame un jamón, algo para comer, y él entra a la despensa y ve, ahí tiene dos jamones, uno chiquito todo feo y uno grandote, y él dice, le voy a dar el chiquito, porque era avaro. Y muchas veces muchos de nosotros somos así. Entonces, él le va a dar el pequeño y después se acuerda que él tiene que morir a la avaricia, tiene que entender que no puede estar arraigado a esas cosas. Y él con el dolor de su alma agarró el jamón grande y abrió la puerta y le dio el jamón grande y cerró la puerta antes que se arrepintiese, hermano. Ese es luchar contra nuestros enemigos. La victoria nos ha sido dada en Cristo Jesús. Nuestro Josué nos ha hecho cruzar el Jordán. Ese es morir a nuestra vieja naturaleza. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros estuvisteis en otro tiempo, vivías en ellos. Pero ahora, dice ahora, ya que hemos sido rescatados de esa vieja vida, también tenemos que dejar otras cosas. Eso es lo que implica cruzar el Jordán, hermano. Una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas? Dice, dejad ahora también estas cosas. Lo hablamos ahí, el hermano lo habló temprano. Ira. Ahora, la ira, hermanos, es normal, se los he dicho muchas veces, es parte de nuestra naturaleza. Pero una ira descontrolada no es de Dios, es algo pecaminoso. La ira está en nosotros, como se los he dicho. ¿Para qué es la ira, hermano? Para corregir lo que está deficiente. Usted ve que alguien está haciendo algo malo, usted le da ira. Está bien, necesita hacer eso, necesita. Pero una ira desordenada afuera es pecaminosa. O guardar rencor, ira. Veamos otra cosa. Enojo. El estar enojado, molestándose todo el tiempo. Viene un poco más, miren. Malicia. Cosas, o sea, pensamientos malos. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hermano, a veces tenemos años en el Evangelio y todavía seguimos hablando palabras groseras, deshonestas, que se oyen mal.
Entonces nos da una rabia y soltamos sí, cierto. No, dice el apóstol Pablo, dice, dejad también esto. Somos una nueva criatura en Cristo, haced morir lo terrenal en vosotros, también dejemos esto. Y luego dice, y no os mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Antes bien dice, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, hermanos, cuando nosotros nos vamos despojando del viejo hombre y dejamos estas cosas que han muerto ya, Cristo nos ha dado la victoria sobre estas cosas. Solo hay que luchar. Pero la victoria es de Dios, ya nos ha dado esta es una victoria ya ganada, una pelea ganada. Sé como el boxeador cuando va a pelear, tú vas a ganar, ¿viste? Porque el otro se va a tirar en el cuarto round. Ya, la pelea está ganada, la ganó Jesucristo por nosotros. Nosotros salimos a pelear, tenemos que pararnos firmes en la victoria que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vestidos del nuevo hombre como escogidos de Dios, santos, amados. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermanos, el cruce del Jordán, la victoria de Josué, el milagro de Dios de abrir, nos enfoca a esto, a que la salvación de Dios tiene dos facetas. La primera es que conozcamos lo que Él ha hecho por nosotros, y la segunda es que nosotros podamos vivir conforme a la victoria que nos ha dado, una nueva naturaleza, una vida conforme y recordatorios. Siempre Dios quiere dejar un recordatorio. Nosotros tenemos, así como ellos tuvieron dos recordatorios, uno antes y uno después, también el Señor tenemos dos ordenanzas en la iglesia. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? El bautismo y la Santa Cena. Tenemos dos recordatorios que nos recuerdan. El bautismo nos habla de ¿qué? De subversión, de muerte. Muerte y resurrección a una nueva vida. ¿Sí? Y la Santa Cena, un constante recordatorio ¿de qué? De lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Lo ven? Quiere Dios siempre que recordemos antes y la nueva vida y después. Esto es lo mismo, hermanos. Todo esto lo vemos, aquí está en la Escritura. Dios quiere que recordemos siempre estas cosas, queridos hermanos. Nuestro antes, lo que Cristo hizo por nosotros, y por eso es que tomamos la Santa Cena, para recordar siempre que Él murió por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y el bautismo es una ordenanza. Si usted no se ha bautizado aún, puede hacerlo, hable conmigo para que nos pongamos al corriente, al día. Bien, hermano, esto es lo que le quería traer en esta tarde. Espero de que esta palabra haya sido de bendición para nuestros corazones, que entendamos que esta historia de cómo se dividió el Jordán, nos enseña esto, ¿no? De que nosotros tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza, y hay algo que nos espera ya, una vida de victoria, de triunfo, una vida, como dijo Jesús, vida en abundancia. Es lo que quiere el Señor para nosotros. Que ya basta ya el tiempo, dice, de haber rodeado este monte. Ya llegó un momento en que el Señor dijo, ya basta, hasta aquí. Ahora sí van a pasar el Jordán. Si usted no ha pasado el Jordán, si todavía estamos en esa situación, viviendo, extrañando y añorando la vieja vida, hermano, es tiempo de ponerse al día con el Señor y decirle, Señor, yo quiero cruzar el Jordán contigo. Yo quiero tomar lo que tú tienes, las bendiciones que tú tienes para mí. Quiero disfrutar de eso.
derrotar a todos mis enemigos. Esto solamente se logra con una entrega total, un rendimiento a Cristo Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, cuán maravilloso es, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Cuán deleitoso es, Señor. Cuánta paz, Señor, hay en tus cosas, Señor. Quita de nosotros ese constante anhelo de volver a las cosas del mundo, las cuales nunca trajeron ningún beneficio a nuestra vida, Señor. Transforma nuestra mente y renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Dios. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, y en Él te doy la gracia. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero invitar a nuestro hermano encargado de los diezmos y las ofrendas. ¿Quién está hoy de turno? ¿Lo sabes? ¿Tú? Julio. ¿Funciona, no? Sí. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu palabra. Ahora que vamos a recoger la ofrenda, Señor, permite que demos de un corazón alegre y bendice y proveele a aquellos que no tienen trabajo, Señor. Ayúdanos a utilizar este dinero con sabiduría para la extensión de tu reino. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo no? ¿Quién está cantando? ¿Sabes? El hermano. Ah, Julio. Ok. En la cruz. A ver, Julio, ¿qué hay de anuncios? Los anuncios para esta semana, mi hermano, le invitamos a asistir a la casa del Señor todos los domingos, igual a las 2 de la tarde. Sean todos bienvenidos. Los miércoles a las 7, hay estudio bíblico también aquí, está muy interesante. Queremos hermanos, esta semana en la iglesia que pongamos nuestro diezmo, nuestros dones y talentos al servicio del Señor, hermanos, aquellos que puedan cuidar niños en la cocina, los diáconos, en la puerta también hace falta. Pónganse en contacto con la hermana Cintia. El próximo sábado 20 estaremos evangelizando aquí cerca de la iglesia, de 10 a 12. Pónganse en contacto con la hermana Ida. Y eso es todo. Gracias, que el Señor los bendiga. Amén. Bueno, quiero invitar a nuestro hermano. ¿Quiénes son? ¿La adoración? ¿No van a cantar? Para que adoremos un canto. Él me sostendrá. ¿Sí? Dile, le dijiste. Él me sostendrá. Por favor, gracias. He will hold me fast. He will hold me fast for my Savior. He will hold me fast.